perdoné a mi esposa por engañarme en la universidad, trabajé duro para construir un negocio exitoso y le di un estilo de vida lujoso, pero de repente me dejó por un tipo rico cuando mi negocio estaba en problemas. He estado casado con mi esposa Josephine durante los últimos 23 años. Conocí a Josephine cuando estábamos en la universidad, que ella era la hermana de mi amigo y siempre pasábamos el rato juntos. Inicialmente no había atracción entre nosotros, pero a medida que nos fuimos conociendo, gradualmente nos enamoramos. La naturaleza extrovertida y sociable de Josephine me cautivó y esas cualidades siguieron siendo algunas de las cosas que más amaba de ella. Para cuando ambos nos graduamos de la universidad, nuestra relación se había vuelto bastante seria. Pensé que el siguiente paso lógico sería mudarnos juntos y eventualmente casarnos. Sin embargo, Josephine tenía otros planes. Me dijo que iba a tomarse un año libre para viajar por el mundo. Josephine siempre había hablado de visitar varios lugares antes de que fuera demasiado tarde e incluso tenía un tablero de visión de viajes en su habitación cuando era niña, así que no me sorprendió del todo cuando mencionó esto. Como ya había conseguido un muy buen trabajo y no quería dejarlo para viajar, discutimos la situación y Josephine entendió que tendría que viajar sola si eso era lo que quería. Así que mientras yo alquilaba y me mudaba a un pequeño pero asequible apartamento para vivir solo, Josephine se preparaba para viajar a varios países. Ella no provenía de una familia adinerada, por lo que todos sus gastos saldrían de sus ahorros acumulados tras años de trabajar a tiempo parcial como cajera en un restaurante. A pesar de tener un préstamo estudiantil al igual que yo, priorizó su sueño de viajar por encima de todo y sabía que tendría que arreglárselas con el dinero que había ahorrado. El día que se fue agridulce verla partir en el aeropuerto. Josephine prometió enviarme mensajes de texto cuando aterrizara en su primer destino. Inicialmente, las cosas entre nosotros parecían ir bien. Josephine me enviaba mensajes todos los días sobre los diversos lugares que estaba visitando y la comida que estaba comiendo. En sus fotos, parecía emocionada y contenta, y yo estaba genuinamente feliz de que mi novia estuviera cumpliendo su sueño. A su vez, yo le contaba sobre mi día en la oficina y el trabajo que había realizado. Sé que puede sonar aburrido para algunos, pero prefería mi trabajo de 9 a 5 en ese momento y pensaba que nunca podría cambiarlo por nada. Josephine escuchaba mis historias y constantemente me decía que me estaba perdiendo la vida al estar atrapado dentro de las paredes de mi oficina mientras ella se sentaba en un hermoso café o en una playa tropical. Hablaba sobre cómo la sociedad era aburrida y que la gente necesitaba viajar más y relajarse. Sin embargo, a medida que pasaban los días, su entusiasmo empezó a disminuir. Empezó a enfrentar problemas mientras viajaba, le robaron la cartera en un albergue, sus ruidosos compañeros de habitación interrumpían su sueño y se cansaba de viajar en autobús en el intenso calor de los países asiáticos, lo cual le resultaba difícil de sobrellevar. Constantemente me pedía dinero prestado para poder comer o comprar un boleto a otro lugar. Intentó encontrar trabajo aquí y allá, pero sin una visa de trabajo adecuada le resultaba difícil. También hizo amistad con otros viajeros como ella, y al principio, parecían divertirse en grupo, quedándose fuera toda la noche y festejando. Me enviaba fotos de sus aventuras. Sin embargo, con el tiempo, empezó a decirme que algunas personas del grupo eran innecesariamente difíciles y a veces se peleaban. En esos momentos, yo le decía a Josephine que siempre podía reservar un vuelo de regreso a casa y venir a vivir conmigo. Le recordaba que había estado viajando durante meses y que necesitaba descansar un tiempo, aunque nunca tomó en serio mi sugerencia. Una vez me llamó en medio de la noche llorando. Me dijo que extrañaba demasiado el hogar y estaba lista para regresar, pero no tenía dinero para reservar un vuelo. Así que lo reservé para ella sin dudarlo. Estaba emocionado de que mi novia, a quien no había visto durante tanto tiempo, estuviera regresando a mí. Cuando fui a recoger a Josephine al aeropuerto, estaba nervioso. Las relaciones a larga distancia no son fáciles, pero estaba contento de que hubiéramos superado esos días difíciles también. Sin embargo, imagina mi sorpresa cuando la vi salir del aeropuerto con una gran marca en la cara, como si alguien la hubiera golpeado. Llevaba gafas para cubrirse los ojos. Josephine corrió a abrazarme, pero la miré con preocupación. Cuando le pregunté suavemente qué había pasado, ella evitó mi pregunta y comenzó a besarme. Ella también parecía haber perdido mucho peso, lo cual es típico cuando has estado viajando constantemente durante los últimos meses. Durante el trayecto de regreso a casa, le pregunté a Josephine nuevamente sobre lo que había sucedido con su rostro. Era preocupante pensar que alguien podría haberla lastimado. Josephine trató de esquivar mis preguntas, lo que solo aumentó mi preocupación. Sin embargo, decidí darle algo de espacio, esperando que se abriera por su cuenta. Cuando llegamos a mi casa, mi novia se sorprendió de ver lo bien cuidado que estaba mi hogar. Expresó cuánto extrañaba dormir en una cama cómoda y tomar una ducha caliente. Le di tiempo para que se refrescara mientras yo me encargaba de su ropa sucia,
ya que tenía muchas prendas que necesitaban limpieza. Después de que terminó de refrescarse, nos sentamos a cenar juntos. Había preparado su comida favorita, lasaña de pollo, y le traje su bebida favorita de la tienda, sabiendo cuánto lo apreciaría. Mientras se sentaba a comer, sonrió y me agradeció por todo. Empecé a contarle con entusiasmo todos los planes que había hecho para nosotros para el fin de semana. Estaba emocionado de mostrarle la ciudad y llevarla a algunos restaurantes increíbles. De repente, noté que Josephine había dejado de comer. Preocupado, le pregunté si todo estaba bien y noté lágrimas rodando por sus mejillas. Rápidamente me levanté de mi asiento y fui hacia ella, preguntando qué pasaba. En ese momento, Josephine rompió en llanto y me abrazó fuertemente. La sostuve, sintiéndome aterrorizado y preocupado por lo que podría haberle sucedido. Finalmente, comenzó a contarme cómo había cometido un error grave. Permanecí en silencio mientras Josephine explicaba que nunca tuvo la intención de que sucediera, pero sucedió. La miré confundido y le pregunté a qué se refería y si la marca en su rostro tenía algo que ver con eso. Josephine asintió, con culpa escrita en su rostro. Tomó una respiración profunda y empezó a contarme cómo se había acercado a un chico de su grupo de viaje, alguien con quien salía todos los días. Mi corazón se saltó un latido mientras mi novia continuaba explicando cómo este chico era como ella, de espíritu libre, divertido y gracioso. No sabía cómo ni cuándo desarrolló un enamoramiento por él, pero cuando se dio cuenta, se sintió inmensamente culpable. El chico también tenía novia, así que Josephine sabía que no debía entrometerse en su relación. Sin embargo, la noche en que me llamó, ella y el resto del grupo se emborracharon bastante. De alguna manera, ella y el chico terminaron en un callejón y él la besó. Josephine miró al suelo y confesó que le gustó y no lo detuvo. Sin embargo, la novia de él los encontró y comenzó a gritar y vociferar. La situación se intensificó y la novia golpeó a Josephine directamente en la cara. Avergonzada y molesta, Josephine decidió acortar su viaje y regresar a mí. Me quedé allí, sintiéndome entumecido mientras mi novia expresaba cómo sentía que estaba perdiendo la cabeza en ese entonces y no sabía lo que estaba haciendo. Me dijo que ahora que estaba de vuelta conmigo, se sentía inmensamente culpable por haberme engañado y sabía que tenía que confesar. Después de que Josephine me confesó, sentí una mezcla de shock, dolor y traición. Era como si un peso pesado se asentara en mi pecho, dificultándome la respiración. Me costaba comprender cómo la persona que amaba podría haber traicionado mi confianza de esta manera. Cuando Josephine me llamó llorando, no dudé en reservarle un vuelo, pero ahora ella admitía haberme engañado con un tipo cualquiera. Se sentía surrealista, como una experiencia fuera del cuerpo. El peso de su confesión me golpeó como una tonelada de ladrillos y me sentí nauseabundo. Corrí al baño, abrumado por las emociones. Josephine me siguió, disculpándose repetidamente. Ella seguía expresando cuánto lo sentía y cómo deseaba poder deshacerlo todo. Incapaz de soportar estar en la misma habitación que ella, agarré mi abrigo y salí, necesitando espacio para procesar todo. No importaba cuánto pensara en ello, simplemente no sabía qué hacer. Por un lado, mi novia me había engañado y admitido haber disfrutado besar al otro chico. Por otro lado, teníamos una larga historia juntos y esta era la primera vez que ocurría tal traición. Cuando compartió sus planes de viaje conmigo, nunca dudé de ella porque conocía bien su carácter. Lo que había hecho era completamente fuera de su carácter. Más tarde esa noche, cuando regresé a casa, ella estaba dormida en mi cama, parecía que había estado llorando. No la desperté, que en cambio, pasé toda la noche dando vueltas y luchando con qué hacer a continuación. A la mañana siguiente, la senté y le presenté dos opciones: podíamos terminar nuestra relación inmediatamente y separarnos, o podíamos intentar seguir adelante juntos, pero ella tendría que hacer un esfuerzo serio para reparar lo que había roto. Expresé mi profunda decepción, pero también mi disposición a trabajar en ello si ella también estaba comprometida. Josephine me abrazó fuertemente, con lágrimas corriendo por su rostro, y expresó su gratitud por la oportunidad que le estaba dando. Me prometió que nunca volvería a cometer tal error. No me detuve ahí, también le informé que necesitaba encontrar un trabajo y comenzar a reembolsarme, incluso si era una pequeña cantidad cada mes. Necesitaba reembolsarme todos los gastos que había cubierto durante su viaje. Sus ojos se agrandaron ligeramente mientras le explicaba que había pagado sus gastos de buena fe, pero ella había traicionado mi confianza al engañarme. Si íbamos a seguir adelante y empezar de nuevo, era justo que me reembolsara cada centavo que había gastado en sus gastos de viaje. Josephine estuvo de acuerdo, aunque estaba claro que no estaba completamente de acuerdo conmigo. En los meses siguientes, Josephine y yo vivimos juntos mientras ella trabajaba duro para encontrar empleo. Después de una búsqueda extensa, aceptó un trabajo como asistente personal con un salario mínimo. Aunque ella esperaba más,
Le recordé que le faltaba experiencia laboral en el ámbito corporativo, así que empezar desde abajo era necesario. La tranquilicé diciendo que con el tiempo y la experiencia su salario aumentaría. Cada vez que recibía su salario, Josephine se aseguraba de devolverme parte de lo que me debía y también trabajaba en pagar su préstamo educativo. Acordamos dividir el alquiler según nuestros salarios, por lo que ella contribuyó con su parte también, mientras yo cubría la mayor parte de los gastos. Estaba bien con eso mientras la viera cumpliendo activamente con sus responsabilidades. Lentamente pero con seguridad, trabajamos juntos para reparar nuestra relación y comencé a confiar en ella nuevamente. Volví a enamorarme de su sonrisa y su risa. Conocimos a las familias del otro y nuestro vínculo se fortaleció. Eventualmente, discutimos dar el siguiente paso y casarnos. Mientras Josephine imaginaba una boda tradicional, yo no quería gastar miles de dólares en un evento. En su lugar, propuse que usáramos el dinero para una luna de miel extravagante que cubriera varios países. A Josephine le encantó la idea, ya que nunca habíamos viajado juntos internacionalmente antes. Después de una pequeña ceremonia con nuestros amigos y familiares cercanos, nos embarcamos en una aventura juntos. Viajar con mi esposa fue una absoluta alegría. Pasamos días felices descansando en la playa y tomando cócteles sin alcohol. Cada mañana se sentía como una porción de paraíso. Fue unas vacaciones muy merecidas para mí, ya que rara vez tomaba descansos del trabajo. Regresamos a casa rejuvenecidos, con mentes frescas y renovadas energías para sumergirnos nuevamente en nuestro trabajo. Después de nuestro viaje, tuve una epifanía sobre la importancia de finalmente perseguir mi antiguo sueño de iniciar mi propio negocio. Siempre había albergado esta ambición, pero tenía miedo de fracasar. Sin embargo, viajar me hizo ver lo importante que es tener tiempo y libertad, lo cual me impulsó a finalmente atreverme. Discutí esto con mi esposa y ambos estuvimos de acuerdo en que era el momento adecuado para arriesgarme, dejar mi trabajo e iniciar mi emprendimiento. Aunque ella estaba un poco preocupada por la pérdida inicial de mi salario regular, la aseguré de que una vez que estableciera mi empresa, eventualmente llevaría a mayores recompensas financieras y a la flexibilidad de viajar más juntos. Incluso mencioné que si todo iba bien, ella podría no necesitar mantener su trabajo. Al final, Josephine se convenció y presenté mi carta de renuncia en mi trabajo, listo para embarcarnos en este nuevo capítulo de nuestras vidas. A lo largo de los años, trabajé incansablemente para construir mi negocio. No fue un viaje fácil, pero logré mantenerme en pie con éxito. Con el negocio prosperando, pude cumplir mi promesa a mi esposa y comprar una hermosa casa de playa que ella adoraba. Tal como habíamos planeado, ella pudo dejar su trabajo ya que mis ingresos del negocio eran más que suficientes para mantenernos. Durante este tiempo, fuimos bendecidos con un bebé, un niño llamado Sam. Es lo mejor que me ha pasado. Cuando Sam nació, decidí tomarme un descanso del trabajo para poder quedarme en casa y cuidar de él. Afortunadamente, mi negocio pudo funcionar sin problemas con la ayuda de mi personal, lo que me dio la libertad de pasar tiempo con nuestro recién nacido. Sam y yo siempre hemos sido muy unidos, es mi pequeño compañero y mi esposa incluso bromea diciendo que somos como dos gotas de agua. Hemos pasado innumerables horas jugando, riendo y aprendiendo juntos. Ver a Sam crecer y convertirse en un joven amable y curioso ha sido la mayor alegría de mi vida. A lo largo de los años, Sam siempre ha expresado su deseo de trabajar conmigo algún día, por lo que, después de que mi hijo cumplió 16 años, comenzó a hacer prácticas en mi empresa cada verano. Le enseñé todo lo que necesitaba saber desde cero, porque el plan era que él eventualmente se hiciera cargo del negocio, permitiéndome finalmente jubilarme. Todo en nuestras vidas iba bien hasta el año pasado, cuando accidentalmente descubrí que mi esposa había estado tomando antidepresivos. Encontré sus píldoras escondidas en un gabinete del baño. Cuando le pregunté al respecto, se puso a la defensiva y me dijo que me ocupara de mis propios asuntos. Sin embargo, estaba preocupado y le aseguré amablemente que podía hablar conmigo sobre cualquier cosa. Después de mucho ir y venir, mi esposa finalmente admitió que se había estado sintiendo aburrida y deprimida en nuestro matrimonio últimamente. Me sorprendió porque habíamos estado saliendo regularmente a citas durante años y tomábamos 3 vacaciones anuales a lugares que ella elegía. Vivíamos en una casa espaciosa con un chef y un entrenador personal a su disposición. Mientras yo dedicaba mi tiempo día y noche a trabajar en mi negocio, ella pasaba sus días jugando al tenis o socializando con amigos en el gimnasio. Le había proporcionado todo lo que podía pedir y aún más. ¿Qué más podría alguien pedir? Quería que mi esposa fuera feliz, así que le pregunté si había algo específico que la estaba molestando. Ella negó que hubiera algo en particular y mencionó que había estado asistiendo secretamente a sesiones de terapia para trabajar en sus problemas. La abracé y la tranquilicé, diciéndole que no había vergüenza en buscar ayuda y que siempre podía hablar conmigo libremente.
Fue entonces cuando mi esposa admitió que tanto ella como su terapeuta sentían que faltaba emoción en nuestro matrimonio. Confundido, le pregunté qué quería decir, y mi esposa me dijo que quizás necesitábamos introducir algo de misterio en nuestras vidas considerando una relación abierta. Me quedé atónito por su sugerencia, ya que no había anticipado que dijera algo tan ridículo. Le pregunté cómo una relación abierta resolvería nuestros problemas y ella explicó que se sentía atrapada y quería agregar algo de emoción a su vida. Negué con la cabeza al darme cuenta de que esto siempre había sido un problema con mi esposa, tenía la tendencia a entretener ideas poco prácticas en su cabeza y se aburría de las cosas rápidamente. Me sorprendió que su terapeuta incluso considerara tal sugerencia sin comprender completamente la dinámica de nuestra relación. No había forma de que pudiera aceptar una relación abierta y dejé clara mi postura a mi esposa. Le dije que si realmente quería una relación abierta, tendríamos que divorciarnos porque no podía seguir casado con alguien que quisiera salir con otras personas. Mi esposa se sintió ofendida y molesta, retrocediendo inmediatamente y insistiendo en que solo era una sugerencia y que no necesitaba mencionar el divorcio. Le dije que había cumplido todas las promesas que le había hecho y si seguía pidiendo más, no había nada más que pudiera ofrecerle. La alenté a encontrar significado en su vida y a apreciar las cosas buenas que teníamos. Ella sintió en señal de comprensión y esa fue la última vez que se mencionó el tema. Continuamos teniendo nuestras citas nocturnas semanales y mi esposa nunca volvió a mencionar la sugerencia de la relación abierta. Siguió tomando sus antidepresivos según lo aconsejado por su terapeuta y siempre estuve allí para escucharla y apoyarla en sus sentimientos. Esperaba que con el tiempo ella encontrara un sentido de satisfacción y felicidad. Desafortunadamente, este año trajo más desafíos para nosotros. Después de la COVID, ya habíamos experimentado una pérdida significativa de clientes y nuestro negocio se había estado desacelerando durante los últimos 2 años. Luego enfrentamos otro gran revés cuando tuvimos que cerrar nuestra segunda sucursal más grande, lo que resultó en una pérdida sustancial para nosotros. Siempre he sido transparente con mi familia sobre mi negocio, así que cuando informé a mi esposa y a mi hijo sobre el cierre de la sucursal, estaban comprensiblemente molestos. Mientras mi hijo me preguntaba sobre nuestro plan a futuro, mi esposa se puso ansiosa por las pérdidas financieras adicionales. Intenté asegurarle que enfrentar reveses era una parte normal de dirigir un negocio y que teníamos más que suficiente dinero ahorrado para cubrir nuestras pérdidas. Ella argumentó que debíamos cortar nuestras pérdidas y vender el negocio, algo que había estado sugiriendo durante algunos años cada vez que enfrentábamos tiempos difíciles. Entendía su preocupación, pero como cualquier persona de negocio sabe, a menudo tenemos que lidiar con desafíos para ver días mejores. Creo que nuestro negocio podría recuperarse con el tiempo, ya que esta es nuestra principal fuente de ingresos, y no quería rendirme tan fácilmente. Intenté hablar con mi esposa al respecto, pero se enojó, diciéndome que nunca tenía en cuenta sus sentimientos. Intenté tranquilizarla diciéndole que podía manejar todo, pero ella se burló de mí. Dijo que estaba realmente cansada de oírme decir eso y sugirió que tal vez debería haberme quedado en mis trabajos de 9 a 5, ya que claramente no estaba hecho para ser un empresario. Sus palabras realmente dolieron. No podía creer que dijera eso, especialmente considerando todo lo que había hecho por nuestra familia con el dinero que gané de mi negocio. Nuestra discusión se intensificó en una pelea mayor y mi esposa declaró que estaba cansada de estar casada con un perdedor como yo. Me lanzó palabras hirientes como fracasado y bueno para nada antes de empacar algunas de sus cosas y anunciar su intención de dejar nuestra relación. Estaba completamente sorprendido por su comportamiento y no podía entender por qué una simple discusión sobre mi negocio había escalado a un nivel tan extremo. Mi hijo intentó calmarla, pero ella lo puso en una situación difícil al preguntarle si quería irse con ella o quedarse conmigo, ya que ya no quería tener nada que ver conmigo. Sam comenzó a llorar, claramente dividido, mientras yo trataba de razonar con mi esposa y entender por qué estaba actuando de esta manera. Al final, mi hijo se negó a irse con su mamá y vimos cómo mi esposa se alejaba en su coche. Mirando hacia atrás, esos días fueron increíblemente confusos para nosotros, ya que no podíamos comprender por qué ni cómo Josephine había decidido dejarnos. Mi esposa había sido mi mejor amiga toda mi vida y no podía entender en qué había fallado. Mi hijo me aseguró que quizás esto solo era temporal y que eventualmente ella podría regresar. Sin embargo, con el paso de los días, Josephine se negó a contestar nuestras llamadas y no tuvimos ninguna comunicación con ella. No podía quedarme en la cama sintiéndome deprimido, así que volví al trabajo para enfocarme en recuperar mi negocio. Tontamente, creí que arreglar mi negocio también podría arreglar mi relación con mi esposa. Ayer, mi esposa se puso en contacto conmigo después de un mes sin comunicación. Me pidió que Sam y yo nos reuniéramos con ella para cenar, ya que tenía algo que compartir con nosotros.
Tenía la sensación de que nuestro matrimonio había terminado, lo que solo hacía más doloroso reunirme con ella. No obstante, acepté encontrarme con ella esa noche. Para resumir, durante la cena, nos explicó lo infeliz que había sido en el matrimonio conmigo y que el mes pasado lejos de nosotros había solidificado su decisión de buscar el divorcio. Sam parecía sorprendido, pero yo tenía la sensación de que esto venía, así que me quedé en silencio tratando de procesarlo todo. Mi esposa continuó diciendo que se mudaría y llevaría sus cosas. Le pregunté si había encontrado un nuevo lugar y ella sonrió diciendo que no lo necesitaba porque se mudaba con su novio. Estaba sorprendido y confundido, sintiendo una mezcla de dolor e ira por sus palabras. Josephine entonces explicó que en el último mes había conocido y se había enamorado inesperadamente de un hombre mayor. Al parecer, habían hecho clic instantáneamente y su atracción era innegable. Dijo que no quería retrasar vivir su vida con él y ser feliz, por lo que decidieron comenzar a vivir juntos de inmediato. Josephine mencionó que, dado que mi negocio estaba en dificultades, ni siquiera quería ninguna pensión alimenticia de mí, solo quería un divorcio pacífico y rápido para poder seguir adelante. Me aseguró que había pensado mucho en esto y que no quería que intentara persuadirla de otra manera. A pesar de mi decepción y dolor, acepté el divorcio. Sam, a diferencia de mí, parecía enojado y comenzó a gritarle a su madre por abandonar a la familia. Mi esposa se defendió diciendo que había hecho lo mejor que pudo, pero que no podía obligarse a quedarse. Ofreció a Sam la opción de vivir con ella y su novio, pero él se negó enfadado, diciéndole que no iba a abandonar a la familia como ella lo hizo. Orgullosamente miré a mi hijo mientras él me apretaba la mano y le decía a su madre que me elegiría a mí sobre ella cualquier día. No nos quedamos a hablar con ella después de eso y nos fuimos rápidamente. Desde ese almuerzo, he notado que mi hijo ha estado inusualmente callado e incluso lo sorprendí llorando en el baño una vez. Me rompe el corazón verlo pasar por esto y ni siquiera he tomado el tiempo para procesar mis propios sentimientos. Quiero gritar y llorar por la forma en que mi esposa me ha traicionado. No puedo creer que esté pidiendo un divorcio pacífico como si yo fuera el que la dejara. Estoy lleno de ira por lo que mi esposa está haciendo pasar a mi hijo. Actualización 1. Me alegra haber publicado en Reddit porque todos sus comentarios y sugerencias me ayudaron a calmarme y pensar con claridad. Tienen razón, no debería involucrarme con mi esposa si ella no quiere pensión alimentaria y desea irse sin pelear. Debo dejarla ir, que es como si la basura se hubiera sacado sola. He hablado con mi hijo y lo he convencido de que comience a ir a terapia. Con suerte, él podrá sanar de la tristeza que está sintiendo. Actualización 2. Han pasado 5 meses desde la última vez que actualicé. La última vez que abrí Reddit, les conté sobre la partida de mi esposa y cómo mi hijo y yo estábamos tratando de sobrellevar la noticia. Sin embargo, hoy vengo con mejores noticias, mi esposa y yo hemos finalizado nuestro divorcio. Fiel a su palabra, ella no tomó ni un centavo de mí en concepto de pensión alimentaria. Desde el principio, mi abogado me había aconsejado que, si mi esposa cambiaba de opinión durante el divorcio y pedía algo, debía luchar con todas mis fuerzas, ya que ella fue quien nos abandonó y me engañó, lo que me daría la ventaja. Estoy contento de que no haya sido necesario llegar a eso. Si piensas que lo hizo por la bondad de su corazón, estás equivocado. Me enteré por un amigo en común que su novio es en realidad un hombre saudí casado, que es muy posesivo con ella. Él insistió en que no tomara nada de mí porque no quiere que viva con el dinero de otro hombre. Además, ella está tratando de convencerlo para que se case con ella y no quiere parecer una cazafortunas tomando la mitad de mis bienes. Sea como sea, estoy contento de haber terminado con ella. Durante nuestras reuniones en el tribunal, ella trataba de captar mi atención o disculparse, pero la ignoré cada vez. Sam la ha excluido de su vida y no quiere tener nada que ver con ella. Continúa yendo a terapia y ha aprendido a aceptar nuestro divorcio. En cuanto a mi negocio, ha mejorado un poco y confío en que puedo ponerlo de nuevo en marcha sin que Josephine me frene. Creo que finalmente puedo dar el 100% a la empresa y llevarla a nuevas alturas. Actualización 3. Hoy descubrí que mi hijo había visitado a su madre. Ni siquiera sabía que él quería verla en primer lugar, pero lo que realmente me sorprendió no fue su encuentro, sino que fue a su casa para conocer a su novio y contarle todo sobre ella. Josephine me llamó llorando, evidentemente angustiada, y me acusó con enojo de orquestar toda esta situación. Ella afirmó que Sam la había avergonzado e insinuó que yo estaba tratando de vengarme de ella. Me sorprendió porque no tenía idea de a qué se refería. Más tarde, cuando Sam volvió a casa, le pedí que explicara sus acciones. Resulta que él quería cerrar ese capítulo y enseñarle una lección a su madre. Se puso en contacto con ella diciendo que quería verla, lo que la emocionó, ya que pensó que él le había perdonado. Ella organizó para que él se encontrara tanto con ella como con su novio.
Ver a su pareja hizo que Sam se molestara aún más, así que durante el almuerzo le contó al novio todo sobre cómo su madre nos había abandonado y me había engañado. Aunque estoy seguro de que el novio ya sabía estas cosas, debió haber sido un espectáculo escuchar a Sam describir el dolor por el que pasamos. Sam ya sabía que su madre me había engañado antes de casarnos, ya que lo habíamos discutido durante una de sus sesiones de terapia, así que también le contó al novio sobre eso, afirmando que mi ex probablemente también lo engañaría a él. Puedo imaginar cuánto debe estar molestando a Josephine, especialmente considerando que probablemente está tratando de asegurar su futuro con este hombre rico. Cuando le pregunté a mi hijo si sentía algún alivio después de confrontar a su madre, asintió y mencionó que siempre había querido compartir estas cosas con ella, pero nunca había tenido la oportunidad porque no podía expresarse adecuadamente. Por eso elegí no castigar a mi hijo, que en cambio, le envié un mensaje a Josephine asegurándole que, aunque me aseguraré de que mi hijo no vuelva a contactarla, siento que él no hizo nada malo. Dejé claro que no sabía que él haría esto, pero que estoy orgulloso de que haya expresado su verdad frente a ella y haya liberado su frustración. Si la percepción de su pareja sobre ella cambió después de conocer la verdad, solo resalta lo mal que nos trató en el pasado. Ella aún no me ha respondido, pero creo que no tiene mucho terreno para argumentar. Por ahora, voy a concentrarme en asegurarme de que Sam esté bien. Mi ex esposo y su esposa exigieron la custodia de mi hija después de abandonarla durante 8 meses. Yo, de 33 años, estuve casada durante 8 años con mi ex esposo Peter, de 39 años. Pero nos divorciamos hace un año porque él confesó que había tenido una aventura extramatrimonial con su exnovia de la universidad durante aproximadamente 3 años. No me lo esperaba en absoluto, ya que Peter y yo teníamos una hija de 4 años, así que para él tener una aventura con su ex, incluso después de tener una hija, era increíble para mí, pero era verdad y terminamos divorciándonos. Decidí criar a nuestra hija por mi cuenta. Él se casó con su exnovia Mandy, de 30 años, unos meses después de que se finalizara nuestro divorcio. Me enteré de su boda por parte de sus amigos porque, naturalmente, después del divorcio no nos molestamos en mantener el contacto. También conseguí la custodia total de nuestra hija y él solo la visita los fines de semana bajo mi supervisión. Pero después de su boda, simplemente dejó de visitarla. Estaba bien con eso porque significaba que ya no había más silencio mientras él intentaba jugar con nuestra hija y yo permanecía en la habitación tratando de no echarlo. Visitó unos fines de semana mientras estábamos en proceso de divorcio y yo lo dejaba porque a nuestra hija parecía gustarle estar con él, pero una vez que dejó de visitar, no me molesté en contactar de nuevo. Ha pasado casi un año desde que se finalizó nuestro divorcio y la última vez que lo vi fue hace 8 meses, si no me equivoco. Desde entonces, me he centrado en el trabajo y en criar a mi hija, porque eso es todo lo que tengo que hacer. Pero el pasado fin de semana, Peter apareció en mi puerta sin previo aviso y fue una interacción realmente intensa. Cuando abrí la puerta y lo vi allí, pensé que estaba allí para ver a nuestra hija, pero me dijo que estaba allí para hablar conmigo. Me pareció un poco extraño porque no teníamos nada de qué hablar durante casi un año, pero aún así le dije que continuara. Me dijo que su esposa Mandy estaba planeando presentar cargos en mi contra si no les daba la custodia total de nuestra hija pronto. Ella quería que le entregara a nuestra hija porque sentía que, como madre soltera, no podría proporcionarle lo mismo que ellos, y de alguna manera estaría privándola de una infancia cómoda a propósito. Por eso sentía que esas eran razones suficientes para que ella presentara cargos contra mí por negligencia. Así que Peter estaba en mi puerta pidiéndome que le entregara a nuestra hija de inmediato y que pronto completarían el procedimiento legal porque, según su esposa, yo era incapaz de criarla por mi cuenta. Me descontrolé completamente cuando me dijo eso y cerré la puerta de golpe en su cara, diciéndole que se largara a menos que quisiera que llamara a la policía. No podía creer que siquiera pensara por un segundo que podía simplemente aparecer y exigir que le entregara a mi hija después de haber ignorado nuestra existencia durante casi un año entero. No me afectaron las amenazas de Mandy tampoco, porque eran literalmente infundadas. Ella no podía simplemente presentar cargos contra mí por negligencia solo porque era madre soltera, porque eso es ridículo. No tenía miedo de eso, pero sí tenía miedo de que Peter regresara y le recordara a mi hija que él existía una vez más. Había sido lo suficientemente difícil hacer que ella olvidara a su papá sin decirle la verdad, y no podía volver a hacerle pasar por eso. También no me gustaba la idea de que él tuviera acceso a mí en absoluto porque, lo que había dicho el otro día, en realidad era muy inquietante y el hecho de que no pensara que había algo malo en lo que estaba sugiriendo también era preocupante. Así que decidí mudarme con mis padres por un tiempo hasta que me sintiera lo suficientemente segura como para volver a vivir sola. También sería conveniente porque entonces mi niñera también podría tomarse un descanso por un par de días. Así que, 2 días después de la reaparición de Peter, me mudé con mis padres y he estado viviendo con ellos desde entonces.
No supe nada de Peter después de eso hasta hace 2 días, cuando apareció en la casa de mis padres también. Sabía que ese era el único otro lugar donde probablemente estaría, pero ahora que tenía a mi mamá y a mi papá conmigo, me sentía mucho más segura y lista para pelear con él. Mi hija estaba profundamente dormida en ese momento y mi madre la estaba cuidando en el cuarto de arriba, así que, por mucho que hablara en voz alta, ella no podría escucharme, y yo era libre de decir lo que quisiera. Peter parecía realmente molesto y me dijo que no iban a presentar cargos, ni siquiera podían hacerlo si quisieran, pero aún así le parecía injusto que yo hubiera tomado la custodia de nuestra hija de manera forzada solo porque él había engañado. Me dijo que la verdadera razón por la que había vuelto después de tanto tiempo era porque tanto él como Mandy sentían el vacío que había dejado la ausencia de su hija en sus vidas. Aunque ella no era su madre biológica, aparentemente había conocido a mi hija varias veces mientras estaban juntos y cada vez que él llevaba a nuestra hija afuera, se encontraban con Mandy. Así que comenzaron a pensar en sí mismos como sus padres también, y Mandy creía que habría sido una buena madrastra si yo le hubiera dado la oportunidad de demostrarlo, lo cual no hice. Peter dijo que era injusto que yo solicitara la custodia total sabiendo que era poco probable que él obtuviera la custodia compartida ya que nuestra hija todavía era relativamente joven y también había estado engañando, durante 3 años antes de confesar. Una de las razones principales por las que no obtuvo la custodia total fue por su trabajo, que resultaba agotador y tenía que trabajar muchas horas y viajar a menudo, lo que no le dejaba tiempo para cuidar de nuestra hija personalmente. Además, no conocía bien a Mandy, así que ni siquiera estaba en la carrera para obtener la custodia, independientemente de su relación con Peter. El mejor acuerdo que su abogado pudo lograr legalmente para él fueron los derechos de visita, pero no veo cómo eso fue exactamente culpa mía. Él fue quien estropeó sus posibilidades de obtener la custodia compartida al engañar, porque su infidelidad jugó un papel importante en la batalla por la custodia, y después de que se finalizó el divorcio, prácticamente se rindió y me dejó la custodia total. Así que, honestamente, no entiendo por qué me está culpando por esto. Me dijo que solo quería reconectar con su hija y que Mandy también lo deseaba, por lo que estaban allí pidiéndome otra oportunidad. Intentó persuadirme para que les diera otra oportunidad de ser padres, diciendo que sería beneficioso para mi hija a largo plazo, e incluso dijo que me arrepentiría de no dejarles vincularse ahora, cuando en el futuro mi hija demandara una respuesta sobre por qué nunca se le permitió ser parte de la vida de su padre. Para evitar ser culpada en el futuro, Peter quería que les dejara construir una relación adecuada con mi hija, porque a pesar de la infidelidad, insistió en que siempre había sido un buen padre y Mandy estaba desesperada por verla una vez más. No sabía qué decir en ese momento, pero sabía con certeza que no me sentía cómoda dejándolos estar cerca de mi hija porque no tenía ninguna confianza en ellos a nivel personal. Mi esposo me había traicionado y mentido durante 3 años enteros. Eso es algo que aún no he superado, y Mandy había estado con él en sus mentiras todo el tiempo. Así que pedir que les dejara ser parte de la vida de mi hija después de todo lo que habían hecho me parecía una idea ridícula. No sé si hice lo correcto o no, pero una vez más le dije a Peter que era demasiado tarde para cambiar el pasado y que necesitaba aceptar el hecho de que nuestra hija ya no era suya, ya que había estado totalmente ausente durante los últimos 8 meses de su vida. Fue realmente difícil para mí explicar su ausencia a ella, y no estaba dispuesta a hacerlo todo de nuevo solo porque él y su esposa querían estar con ella en este momento. Luego le dije que se fuera de nuevo y cerré la puerta. Se fue en ese momento, pero desde entonces ha estado enviándome mensajes sin parar y tratando de persuadirme para que les dé una oportunidad. Sigue insistiendo en que nuestra hija lo necesita tanto como me necesita a mí y que me arrepentiré de mi decisión en el futuro cuando mi hija me resienta por decirle que no en el presente. Ha llegado a un punto en el que genuinamente no entiendo si estoy haciendo lo correcto al mantenerlos apartados, por no dejar que mi exesposo sea parte de la vida de nuestra hija después de que me engañó y nos cortó durante 8 meses. Actualización 1. Hola, decidí que no voy a dejar que vuelva a nuestras vidas. Estuve loca por siquiera considerarlo, y creo que fue porque me sentía muy emocional al verlo después de tanto tiempo. Pero sí, no va a suceder. Hablé con mis padres sobre lo que sentía y estaban totalmente en contra de hablar con él nuevamente, ya que es una persona horrible que me arruinó y destruyó cualquier oportunidad que pudiera tener para la felicidad en futuras relaciones al mentirme y engañarme durante 3 años enteros, a pesar de estar en un matrimonio relativamente feliz. Probablemente no era lo suficientemente feliz para él, supongo. Han pasado 2 días desde que publiqué y la mayoría de los comentarios en mi publicación original me han aconsejado que nunca vuelva a dejarlo entrar en mi vida y que intente obtener una orden de restricción en su contra. Creo que eso es lo que haré si aparece de nuevo porque no creo que sea el tipo de persona que se rinde fácilmente. Ya he contactado a mi abogado y estamos tratando de terminar con cualquier derecho parental que tenga. Es evidente que no merece ser padre,
El tipo de padre que puede abandonar a su hijo durante meses sin dar una explicación y luego regresar cuando le conviene no es alguien en quien se pueda confiar bajo ninguna circunstancia, y yo lo sé mejor que nadie. Además, ni siquiera sé en qué ha estado involucrado durante esos 8 meses en los que no nos visitó en absoluto, así que es realmente extraño que piense que simplemente lo recibiré con los brazos abiertos ahora que finalmente está listo para vincularse con su hija. Qué mala suerte, amigo. Pero así no funcionan las cosas en el mundo y ciertamente no es así como funciona mi mundo. Incluso lo he bloqueado en todas partes porque los últimos mensajes que me envió para hacerme sentir empatía hacia él me molestaron, ya que todos estaban formulados como si yo fuera la villana aquí y él el sufriente víctima que ha sido separado de su hija debido a mi crueldad y egoísmo, como si él nunca hubiera engañado y luego se hubiera desaparecido. No puedo creer que me dejé llevar por su repentina reaparición. No creo que esté manejando esto tan bien como pensaba y realmente no puedo permitirme debilitarme de nuevo, así que estoy tomando el consejo que la mayoría de las personas aquí parece tener para mí y estoy buscando terapeutas. Creo que será una buena manera de avanzar y tratar de dejar este episodio atrás. Tomará mi tiempo, pero al menos saldrá algo productivo de esto y tal vez podré dejar de sobreanalizar y pensar demasiado. Actualización 2. Hola. Han pasado 3 días desde mi última actualización y hoy Peter me envió un correo electrónico explicando por qué exactamente había vuelto a nosotros después de tanto tiempo, y no voy a mentir, está bastante perturbador incluso para sus estándares. No sé qué tipo de cosas raras está haciendo él y Mandy, pero me alegra haber hablado con mi abogado y estar un paso adelante de él, porque un par de cosas que dijo fueron preocupantes, por decirlo menos. En el correo electrónico me dijo que después de que se finalizó el divorcio, Mandy le dijo que no quería que estuviera en contacto conmigo más, así que él renunció a la custodia de su hija y decidió concentrarse en su vida matrimonial. La razón por la que habían terminado hace todos esos años cuando estaban en la universidad era porque ella siempre había estado demasiado orientada a la familia y él quería a alguien con ambiciones diferentes a casarse y tener hijos. Pero ambos cambiaron con el tiempo. Y después de reconciliarse un par de años atrás en la reunión, se dieron cuenta de que habían cometido un error al terminar y comenzaron una aventura. Ella rompió con su entonces novio y Peter dijo que quería decírmelo, pero para cuando reunió el valor para confesar, yo ya estaba embarazada, y cuanto más posponía decírmelo, más difícil se volvía. Con el tiempo, incluso Mandy había comenzado a sentirse vinculada a nuestra hija. Así que todo se complicó para él y dejó que continuara de esa manera durante 3 años hasta que finalmente se dio cuenta de que lo que estaba haciendo estaba mal y que necesitaba cambiar o acabaría viviendo una mentira por el resto de su vida. Así que me lo dijo y luego ocurrió el divorcio y terminó renunciando a la custodia de su hija porque quería dedicar todo su tiempo a ser un buen esposo para Mandy. Lamentablemente, con el tiempo se dieron cuenta de que Mandy todavía quería una familia, pero ahora era demasiado vieja para concebir sin enfrentar complicaciones de salud durante el embarazo. Así que decidieron que, en lugar de intentar tener un bebé propio, podrían pedirnos que les dejáramos criar al hijo que Peter ya tenía, y por eso me visitó ese día. Pero cuando se dio cuenta de que no iba a intimidarme para entregarle a mi hija, intentó tomar una ruta mucho menos amenazante y mucho más manipuladora, que tampoco ayudó mucho. Así que ahora su última opción era decirme la verdad y esperar que entendiera de dónde venían. Me dijo que Mandy ya se sentía como si hubiera sido madre de nuestra hija en algunos momentos cuando solo estaban los 3 y yo no estaba en casa, y solo quería una oportunidad para vivir esa vida una vez más. Y yo era la única persona que podría hacer lo posible para ellos. Esta era su súplica para que les dejara tener la familia que siempre habían querido, solo por el bien de Mandy. Tengo que darles crédito, realmente se necesita una cantidad loca de confianza y valor para enviar algo así a la mujer cuya vida arruinaron. Me mintieron y me engañaron durante 3 años. Incluyendo un tiempo en el que estaba embarazada, y aún así esperan que sea amable con ellos y que les permita construir una relación con la niña que desecharon como un juguete hace menos de un año porque ahora de repente se dieron cuenta de que Mandy era demasiado vieja para tener bebés pero aún quería una familia. Podrían haber hecho muchas otras cosas, como optar por la adopción o la gestación subrogada, pero en lugar de eso eligieron hacer lo menos sensato y tratar de intimidarme para que entregara a una niña a la que no habían cuidado durante varios meses hasta que se les ocurrió que podríamos compartir a la niña y la experiencia de la paternidad. Esta es mi hija de la que estamos hablando, no un artículo de ropa o un juguete que podemos pasar de un lado a otro según nuestra conveniencia. Sabía que ambos estaban locos, pero esto es demasiado incluso para Peter y Mandy. Me alegra haber hablado ya con mi abogado y haberle reenviado ese correo electrónico, porque esto es realmente una locura. Incluso pensar que yo aceptaría esto bajo cualquier circunstancia es tan ridículo que me cuesta entenderlo. Realmente se necesita una clase especial de ilusión para acercarse a la mujer a la que arruinaron juntos y luego hacer una demanda absurda como la que hicieron.
Estoy aliviada de que mi hija aún no tenga la edad suficiente para entender estas cosas, porque no creo que hubiera podido explicárselo, ni siquiera a ella. Apenas puedo entender todo esto yo misma. Si esto le estuviera pasando a otra persona, realmente me encantaría saber qué exactamente pasaba por la cabeza de mi exesposo y Mandy mientras formulaban sus planes y estrategias, porque estoy segura de que así lo trataban, como si fuera una operación militar. Es absurdamente ridículo, pero mi prioridad actual es asegurarme de que mi hija y yo estemos seguras y bien, porque no se puede predecir lo que estas personas podrían hacer a continuación. No confío en ellos ni un poco y después de este correo electrónico han demostrado de manera definitiva que ni siquiera merecen ser confiables. Actualización 3. Mi abogado se puso en contacto con Peter ayer y le dijo que la petición para terminar sus derechos parentales ya había sido presentada y que necesitaba firmarla pronto, o de lo contrario, llevaría a otra batalla de custodia, lo cual sería innecesario para todos los involucrados. Naturalmente, no tomó bien la noticia y hoy, hace un par de horas, tanto Peter como Mandy aparecieron en casa de mis padres justo cuando me estaba preparando para ir al trabajo. Les dije que debían mantenerse alejados de nuestra propiedad o llamaría a la policía, así que se dieron varios pasos atrás hacia la calle, pero eran realmente tercos. Mandy me dijo que lo que estaba haciendo iba a destruir el futuro de mi hija porque todos sabían que no era capaz de criarla sola, y al ser egoísta, la estaba privando de su única oportunidad de tener una familia real. No puedo ni siquiera expresar lo mal que estaba eso en tantos niveles y lo ofensivo que fue para mí personalmente, porque ¿qué se supone que significa eso? Me enfurecí con ella y terminé gritándole a los pulmones llenos en represalia porque lo que estaba diciendo había llegado a lo más profundo de mi piel de la peor manera posible. Esta mujer era literalmente una destructora de hogares, así que ella, de todas las personas, no tenía derecho a darme lecciones sobre lo que mi hija necesitaba o lo que era una familia. Ella fue quien arruinó una familia perfectamente feliz y mi esposo había aceptado gustosamente seguirle el juego, pero ahora estaban de vuelta tratando de hacerse pasar por una familia feliz con mi hija. Incluso alguien en un manicomio sabría lo ridículo que suena eso. También soy completamente capaz de criar a mi hija por mi cuenta, porque tengo un trabajo y gano una cantidad decente de dinero, suficiente para vivir cómodamente y darle a mi hija la vida que merece, así que no estoy demasiado preocupada por la parte financiera. En cuanto a la familia de mi hija, creo que yo soy suficiente para ella por ahora, y en el futuro podría volver a casarme y ella tendría un padre, pero por el momento soy todo lo que ella necesita. Una vez más, ellos habían cortado a esta misma hija durante casi un año porque entonces no pensaban que la querían, y ahora que la quieren, de repente no soy una buena madre para ella. Juro que ambas personas son tan estúpidas y delirantes que es doloroso para mí siquiera pensarlo. Les dije que se fueran porque llegaba tarde al trabajo, pero Mandy decidió hacer una rabieta justo allí en la calle y no estoy bromeando. Realmente se sentó en la calle y me dijo que no podía irme a menos que le dejara ver a mi hija una vez, y dijo que no se movería hasta que cediera a sus demandas. Era ridículo y le pedí a Peter que la moviera, pero ese tonto se sentó justo al lado de ella. Si no hubiera estado en un estado de ánimo tan malo, probablemente me habría reído, pero afortunadamente, cuando mi papá se dio cuenta de cuán exasperada estaba, decidió finalmente llamar a la policía y hacer que lo sacaran a la fuerza. No había mucho más que hacer que esperar mientras la policía llegaba a nuestro lugar, y incluso entonces, seguían discutiendo con nosotros y amenazaban con protestar contra mí porque estaba privando a mi hija de una vida feliz a propósito. Esa palabra privar seguía desencadenándome porque, en lo que a mí respecta, estoy haciendo lo mejor para mi hija y estoy segura de que, cuando crezca, apreciará el hecho de que no dejé que su padre psicópata se hiciera cargo de su crianza. ¿Y quién dice que ella estará segura con él de todos modos? Por lo que sé, podrían literalmente secuestrarla y llevársela si les apeteciera, porque creo que han demostrado que no tienen preocupación por nadie más. Les dije lo que pensaba de ellos, pero seguían firmes y me dijeron que solo los mantenía separados porque tenía una vendetta personal contra ellos, lo cual, de nuevo, si alguien hubiera estado en mi lugar, probablemente sentiría lo mismo. Ellos son quienes arruinaron mi vida personal, así que creo que es realmente justo y razonable que tenga una vendetta personal contra ellos. La discusión continuó durante un tiempo hasta que llegó la policía y los sacó. Incluso entonces, se negaron a actuar como si lamentaran su comportamiento psicótico y continuaron amenazándome diciendo que volverían y que no me dejarían mantenerlos alejados de su hija nunca más, lo cual es perturbador en otro nivel completamente diferente. Pero decidí quedarme en casa ya que me sentía extra paranoica debido a su comportamiento y también decidí presentar una orden de restricción ese mismo día. Creo que eso era algo que ya estaba pendiente porque hoy me mostraron cuán locos podían ser cuando se lo proponían. Me divertí con su comportamiento ridículo, pero no voy a mentir, también fue un poco aterrador,
Así que estoy haciendo todo lo posible por deshacerme de ellos por completo y también voy a mudarme a un nuevo apartamento pronto porque claramente ninguna de mis direcciones que mi ex esposo conocía se sentirá segura a partir de ahora. Actualización 4. Me he mudado a un nuevo apartamento, y afortunadamente, Peter no tiene idea de dónde vivo ahora. También he logrado obtener una orden de restricción contra él y ahora tengo la custodia total de mi hija. He logrado mantener mi cordura durante las últimas semanas, y afortunadamente, he salido de esta tontería sin sentido. No sé qué están haciendo Peter o Mandy ahora, y también les he dicho a mis amigos que no quiero escuchar nada sobre ellos de su parte y que tampoco quiero que les digan nada sobre mí. Las últimas semanas han sido muy tensas para mí porque mi ex esposo seguía enviándome mensajes y acosándome desde varios números de teléfono de vez en cuando, y Mandy difundió algunos rumores desagradables sobre mí, así que estoy segura de que la pareja de poder estaba haciendo todo lo posible por derribarme. No funcionó, sin embargo, pero bueno, ya estoy cansada. Mi hija está bien, yo estoy bien y eso es lo que más me importa. Yo soy toda la familia que ella necesita y lo mismo ocurre conmigo.